caliente que va a un proceso y ese aire caliente, ese calor que lleva el aire, es intercambiado en el proceso. Yo uso para calentar algo y el proceso absorbe la energía del aire y el aire, por lo tanto, sale frío, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de pasteurización, la pasteurización se realiza en un intercambiador de calor, empleo agua caliente y leche, ¿no? La leche va a un tanque y el elemento o el fluido de trabajo que pasteuriza la leche es vapor, ¿no? El vapor es agua a presión con alta temperatura y entrega el calor al tanque. El tanque a su vez calienta la leche y el vapor que ya no tiene calor se vuelve nuevamente agua o condensado. Entonces, siempre hay un modelo de la caja negra, ¿no? Un modelo de la caja negra donde hay entradas, el proceso y las salidas, ¿no? Siendo un proceso una parte de una planta, ¿no? Donde un material o energía se convierte en otras formas. Ya nosotros habíamos visto, les había explicado, pues que en general la automatización comprende la instrumentación, es decir, los sensores, comprende las técnicas de control de procesos y los PLCs, ¿no? Los PLCs se interconectan a los instrumentos y a otras redes hacia arriba, otros sistemas de cómputo, ¿no? El SAP, el ERP, a través de las redes industriales. Eso quiere decir que hay niveles de automatización, ¿no? Y cuanto más escalonado está un nivel de automatización, más dinero me cuesta. Empresas que cotizan en bolsa, empresas globales, empresas transnacionales, ya tienen estándares globales, ¿no? La cotización en bolsa en el SOX exige que tengan un nivel de automatización mínimo de 3, 4 o 5, ¿no? Es decir, SCADA, un sistema de manufactura o un ERP. Para yo implementar alguno de estos, tengo que tener hacia abajo las capas que figuran hacia abajo implementadas. Es decir, el ERP, que es un sistema, un enterprise, un software de gestión y administración corporativo, maneja pues las entradas y salidas en términos contables, en términos de costos, en términos de materiales, ¿no? Toda esa entrada de datos es alimentada por un software de manufactura. Un software de manufactura te maneja pues las operaciones, el mantenimiento, la calidad, ¿no? Temas más operativos. Y estos temas operativos son datos, o sea, datos que salen de la planta, ¿no? Es decir, cuántos ingredientes estoy añadiendo, cuál fue el flujo total de un producto durante un día, cuántas horas operó una máquina, cuántas horas salió de mantenimiento, cuánta de merma me ha quedado, ¿no? Cuántas líneas de producción operan al día, etcétera. Toda esa información que brinda el SCADA es recogida gracias a que hay PLCs, gracias a que hay computadoras industriales en campo, o sea, en la planta, al lado de la máquina, en el proceso. Y estos, para poder controlar un proceso, necesitan los sensores, actuadores, los cables. Entonces, cuanto más quiero automatizar, es decir, subir de nivel, más plata tengo que invertir. Pero más valor estoy añadiendo a la empresa. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta, por favor? No, ingeniero. Es simple, ¿no? Entonces, el primer concepto que deben llevarse es ese. Yo llego a una planta y tengo que ver qué tan automatizada está. Porque dependiendo de eso, yo voy a tener más o menos información para mi gestión, ¿no? Usted sabe, no se puede mejorar lo que no se puede controlar. Y el control está al medio, ¿no? Y no se puede controlar lo que no se puede medir, ¿no? Ustedes saben bien eso. Ahí está. Mejora, control, medición.
Simple. ¿Ok? Bien, entonces los procesos, ya habíamos hablado, ¿no? Que en realidad, pues, en la industria existen una serie de procesos, habíamos hecho muchos ejemplos, y en realidad, los procesos siempre van a tener una variable que yo quiero manipular, ¿no? Un proceso va a tener perturbaciones. Un proceso, a este proceso, por ejemplo, de control de temperatura, yo mido la temperatura con un sensor. Esta medición a través de un cable la lleva a un PLC. El PLC tomará la decisión en base a un programa, ¿no? La temperatura que quieres es 150. Sí, compara con lo que mide realmente el sensor. El sensor mide 20. 150 menos 20, ya, todavía no estás en 150. Entonces da una salida. Da una salida, por ejemplo, a una válvula de control para que meta más aire caliente, ¿no? Es el mismo lazo de regulación que usted hace cuando se baña. Usted va a la ducha, ¿no? Los que usan agua caliente, primero abren la fría, ¿no? Es lo normal. Hay gente que abre la caliente primero. Cualquiera sea la que usted abre alguno de estos y lo que hace es pone su mano, ¿no? Y luego una vez que su mano le da la información de la temperatura que a usted le gusta, con la otra válvula, ya sea frío o caliente o viceversa, usted regula, ¿no? Abriendo más o cerrando un poco hasta llegar al valor de temperatura que a usted le gusta. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende el lazo? Por favor. Por favor. Sí, profesor. Sí se entiende. Ya, entonces, bien, aquí vamos a un ratito. Aquí. Bien, ¿qué es lo que ven en la pantalla? En la animación. ¿Me pueden decir, por favor? ¿Un proceso? Es un proceso de preparación de masa para torta. Se puede describir, es una banda transportadora, ¿sí? Que funciona con un motor, ¿ya? ¿Qué más? Hay un bol. ¿Qué es lo primero que llena? ¿Qué llena? Huevo, Huevo. ¿Qué más? mantequilla, azúcar, harina y luego lo mezclan. Y luego lo mezcla, ¿no? Ya está. Entonces, es básicamente se dispensan, ¿no? En pequeñas tolvas determinados ingredientes en determinadas proporciones, ¿no? De acuerdo a una receta. Y una vez que tengo los ingredientes, ¿no? Colocados en un determinado orden, paso a un proceso de mezcla, ¿no? La mezcla se realiza con un agitador, ¿no? En este caso baja, luego mezcla, luego bate, ¿no? Y el bol pasa a la siguiente etapa. Bien, entonces eso es sencillo, ¿no? Entonces, como quien ve el trabajo final, ¿no? El trabajo final es busque un proceso que a usted le gusta, yo en este caso busco un proceso simple, y describe el proceso como lo hemos hecho ahorita. Entonces se puede apoyar en gráficos, figuras, animaciones, videos, lo que usted quiera, ¿no? Diagramas de bloques. ¿Qué es lo interesante aquí? Para que este sistema funcione, ¿usted necesita un botón de inicio o no? Sí, Todas las máquinas vienen con un botón de inicio, ¿sí o no? O así funciona solo. Absolutamente todas las máquinas tienen un botón de inicio y un botón de paro, ¿no? Start, stop. Una pregunta. ¿Quién le dice al PLC que prenda la máquina? ¿Quién le dice? ¿O la máquina se prende sola? el operario. El operador, ¿no? Entonces, el operador ingresa un estado. Es decir, al oprimir el botón Start,
El botón Start es un cambio de estado. Inicialmente el interruptor Start está en 0 o apagado, y cuando usted pulsa el botón, pasa a 1, ¿no? Es decir, cuando está en 0, el interruptor está en off, yo pulso y el interruptor pasa a on, ¿no? Cuando está en on, se prende la máquina. Es decir, se energiza, ¿no? Se energiza para que empiece a trabajar. Entonces, una pregunta, ¿esa condición entra al PLC o sale el PLC? ¿Ustedes qué dicen? Este valor de start, ¿ingresa al PLC o sale del PLC? Entra. Entra, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, aprender a reconocer las señales que entran al PLC. En este caso, un botón de start es una entrada. Claro, porque el PLC aquí no hace nada, solamente recibe la señal, recibe ese valor. A menos que usted cambie el estado, usted lo apaga y quien recibe el valor de apagado es el PLC. Una pregunta, ¿quién hace que el agitador baje y agite? ¿El operario o el PLC? El PLC. El PLC. Entonces, es lógico pensar que el PLC emite una señal de salida para activar el agitador, ¿o no? Sí, ingeniero. O sea, el PLC activa el agitador. ¿Se dan cuenta? Entonces, el primer concepto es que en un sistema industrial, en un proceso cualquiera, tenemos que reconocer cuáles son entradas y cuáles son salidas. ¿Ya? Eso como inicial. Bien, ¿cómo haría yo para que este volt se detenga acá? Yo le puedo poner acá un sensor, un final de carrera, ¿se acuerdan? De neumática. Le pongo acá un final de carrera o un capacitivo, ¿no? Un capacitivo, un sensor 1. Entonces, cuando el sensor 1 cambia de estado, está en off y pasa a on, yo voy a abrir aquí una válvula, y en 5 segundos la voy a mantener abierta para que el huevo se dosifique durante 5 segundos. Una pregunta, ese sensor 1, ese sensor capacitivo, ¿entra al PLC o sale del PLC? A ver, vean, el botón Start es Sale del PLC. vea, analice bien. El botón Start, yo oprimo un botón y es entrada, ¿correcto? ¿Sí? Si yo oprimo Start, ese estado lo lee el PLC. Al leer el PLC es una entrada. ¿Todos de acuerdo ahí, por favor? Sí, profesor. Ya. ¿Y qué pasa si yo paso De acuerdo. mi dedo sobre el sensor capacitivo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del sensor capacitivo o no? ¿Se acuerdan de este sensor? ¿Se acuerdan o no? Es para detectar si un objeto pasa o no. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, si el objeto no está, el motor avanza, ¿no? Si pasa el objeto, vean, ¿no? Está el objeto y el motor no avanza. ¿Ve? Está el bol y el motor de la faja no avanza. Sale el bol y el motor arranca. ¿Se ve o no?
Sí. Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, ¿es como un interruptor o no? ¿Es como un botón o no? ¿Recuerdan el botón Start? Usted simplemente con su dedito lo oprime y ese cambio de estado lo lee el PLC. El sensor capacitivo es igual. Si hay producto, si hay bol, si hay objeto, es un cambio de estado. Y eso el PLC lo detecta, es decir, lo lee. Por lo tanto, el sensor es una entrada o salida. Una entrada. Entrada. ¿Están de acuerdo todos? ¿Alguien no entiende, por favor? Sí. ¿Todos? ¿Todos? ¿Sí? Claro, Sí, vean, acá llega el bol y el sensor detecta el bol y para el motor. Igualito que el video. Ahí está, ahí les he pasado, ¿no? Este cable, esta señal del sensor, si cambia su estado, tiene que ir al PLC para que el PLC sepa. Entonces, como el PLC lee ese estado, es una entrada. ¿Sí? El PLC no escribe, no actúa sobre el sensor, no que es al revés. En cambio, lo que sí hace el PLC es prende o apaga el motor, ¿correcto? Entonces aquí, este de acá, esta faja tiene un motor. ¿Quién prende o apaga el agitador? El PLC. Y esto es un agitador, el que funciona con un motor también, ¿no? La banda transportadora también funciona con un motor. Entonces, este acá es salida y este también es salida. Entonces, aquí habrá otro sensor, un sensor 2, un sensor 3, un sensor 4. Todos capacitivos. Capacitivo, capacitivo, capacitivo. Y acá habrá una válvula, ¿no? Esta válvula, ¿quién la activa? ¿El PLC o el operario? Operario. No, su El proceso es PLC. automático, el PLC. Entonces, ¿es entrada o es salida? ¿Quién abre la válvula? Salida. Es salida. ¿Ya? Entonces, lo más difícil ya lo aprendieron y lo vamos a profundizar. ¿Ya? No se moleste, no se moleste. Lo vamos a profundizar. Lo más complejo de resolver problemas de automatización con PLC es reconocer cuáles son entradas y cuáles son salidas. Entonces, para yo automatizar, debo reconocer las entradas y las salidas, ¿no? Obviamente, pues como no hemos hecho un curso de sensores, no es tan fácil, ¿no? Número 2 es tener la descripción del proceso. En realidad, la descripción del proceso es lo primero que hemos hecho, ¿no? La descripción. El paso 3, perdón un ratito. Ya ves. El paso 3, el paso 2, perdón, es programar el PLC. Entonces yo tengo la descripción de mi proceso, reconozco cuáles son entradas y salidas y hago la programación. ¿Ya? Vamos a regresar a este ejemplo más tarde. Por ahora vamos a ver el siguiente video. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, profesor. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, sí. Lo que se ve es un sistema de envasado de jarabes, de una limonada muy conocida.
¿Han probado la limonada Marcos o no? Sí, para el estómago. Pues vean, ¿no? Baja el sistema, es un sistema electroneumático controlado por PLC, ¿no? Baja las chapitas, se posiciona en una línea de posición. Ahí están las mangueras celestes, son mangueras neumáticas para las electroválvulas, los pistones que hacen girar el tambor. Baja y hay un émbolo que baja y enrosca, ¿no? Lo enrosca de forma automática, ¿no? Posiciona, enrosca, ¿no? Posiciona, enrosca. Dos a la vez. Entonces es un tambor, ¿no? Entra, dosifica el jarabe y al otro lado pone las tapas, ¿no? En una línea de... Y es rápido, ¿no? Ahí están los conectores neumáticos, el cilindro, ¿no? Sube y baja, ¿no? El otro también sube y baja y enrosca. Y veamos la máquina, ¿no? La máquina es una máquina que pertenece a un tren, a una línea. Y en la parte de acá, chiquitito, no sé si se llega a apreciar acá. ¿Acá qué es esto? ¿Esto acá qué es? Botón de prendido. Start. ¿Cómo? ¿Botón de start Botón. o de stop? Botones de control. Claro, son los botones de control, ¿no? El verde es el inicio, el rojo es la parada y acá hay un botón rojo grandazo, ¿no? El botón de emergencia, ¿no? ¿Sí? Sí, Normalmente pues todas las máquinas tienen una parada de emergencia, o hongo le llaman, ¿no? Tipo hongo, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Que no es lo mismo que una botonera normal, ¿no? Pues la botonera normal, ahí está. La botonera normal es start-stop y tiene una caja de parada de emergencia, ¿no? Una cosa es que yo prendo la máquina con esto y otra cosa es con esto yo lo apago, ya está. Pero de repente hay casos donde no necesariamente con el botón de apagar espera que acabe un ciclo. Por ejemplo, puede esperar a que termine de dosificar el jarabe o de poner la última chapita. Lo que pasa es que muchas veces, a veces, el operador mete la mano y se le atraca la ropa o la mano. Entonces, en ese momento no hay lugar a que acabe un proceso, ¿no? Porque le puede costar la vida. Entonces, la parada de emergencia, en estricto, corta el proceso donde se encuentre, ¿no? Interrumpe todo, ¿ya? Esta es una máquina envasadora, ¿no? Hecha en Colombia. Y es para... Yo lo he visto en limonada, ¿no? Limonada Marcos, ¿no? Entonces, lo que vemos es un proceso que opera de forma automática. Proceso automático. ¿Por qué decimos que es automático? ¿Quién me dice la respuesta? ¿Mm? Es porque tiene un motor y una banda y está programado. Exacto, está programado. El operador, ¿qué es lo que hace? Va, prende la máquina, se asegura que lo que alimenta la máquina, es decir, las botellitas, si es que hay otra máquina que alimenta de botellitas, también esté prendida, o si se alimenta de forma manual, siempre esté alimentado. Se asegura que de donde trae el jarabe, el tanque de jarabe, esté lleno, y se asegura que tenga en el tambor de tapitas, también tenga las tapitas. Es decir, todas las entradas de la máquina estén cubiertas, ¿no? Estén alimentadas. Pero sin embargo, para el proceso como tal de envasado y enchapado, no interviene una persona. El proceso es automático.
¿no? Bajo una programación, ¿no? Este colega lo ha dicho bien, ¿no? Es decir, detecta la botella, una vez que detecta la botella, bajo, lleno por un tiempo, levanto, la botella va al siguiente tambor, coloca la chapita, baja la chapita, enrosca la chapita, sube, sale la botella, ¿no? Simple. La pregunta es, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo implementar? ¿Cómo hacer una automatización? Entonces, el primer secreto o el primer tip o la primera práctica de ingeniería fundamental es entender el proceso, ¿ya? Entonces, si usted no tiene una descripción detallada, específica del proceso, no se puede automatizar como usted quisiera, ¿no? Como el cliente quisiera. Por ejemplo, ¿no? Si yo les dijera que la alimentación de las botellas se realiza de forma manual, ¿cambia o no cambia la forma de automatización? ¿O es igual? No, sí cambia. Claro, ¿no? Cambia porque la máquina en algún momento de repente le gana al operario. ¿Y qué pasa cuando no tiene botellitas? Tiene que dar una alerta, ¿no? Hoy no hay botellas, ¿no? Como cuando la impresora se queda sin papel, ¿le da una alerta o no? ¿No? Entonces, pero si la máquina tiene botellas alimentadas por un tren automático, es decir, otra máquina que alimenta de botellas, porque las botellas que son tratadas, ¿no? Tienen un tratamiento esterilizado, ¿no? Puntual, y luego eso pasa a un vacío y luego ya va al tren, ¿no? Entonces, eso digamos por calidad de estándares de fabricación de productos farma. La limonada Marcos tiene un nombre comercial, que es limonada Marcos, pero en estricto es un purgante, ¿no? Y un purgante está catalogado como un suplemento bajo receta. O sea, no es medicina, pero tampoco es un suplemento como tal, ¿no? Es el tema del código SIU, pues, ¿no? Para ver el tema de los impuestos y eso, ¿no? Pero debe cumplir las normas de sanidad, ¿no? De este tipo de recintos e instalaciones. Entonces, vea, ¿no? A medida que uno tiene más experiencia y conoce esos detalles, sabe que no pueden haber una cantidad de partículas de un tamaño de micras. Sabe que no puede poner cualquier válvula y define, ¿no? Entonces le pregunta a su cliente usted, oye, ¿lo vas a alimentar manual o con máquina? Ok. Las chapitas, ¿lo vas a alimentar manual o con máquina? ¿No? Entonces, repito nuevamente, en la medida que ustedes pongan mayor detalle y descripción de su proceso, el programa tiene que estar alineado a esa descripción. Y eso funciona en máquinas de llenar jarabe y poner chapitas, como en centrales térmicas, como en refinerías. Lo único que varía es el nivel de detalle, pues, ¿no? La filosofía de operación y control de una maquinita como estas no pasa pues de las 10, 15 hojas, ¿no? Mientras que en el de una refinería pueden ser hasta 10 a 20 tomos, ¿no? Solamente la operación y control, ¿no? Porque es un conjunto de planos, un manual IOM, la capacitación, los seteos, los parámetros, ¿no? Entonces, un poquito para tener una idea. Bien, entonces para poder automatizar, el siguiente punto sería programar, pero para programar debemos entender qué cosa es un PLC, ¿ya? Entonces para eso mejor que un videito, ¿no? ¿Ya? Un videito, vamos a compartir para que puedan oír el video.
Solutions? Grammarly's suggestions catch when your tone might undermine your message, and it offers suggestions to make you sound more confident. Let's explore new solutions. Sí, de limonada Marcos. Es The un buen revenue that producto. our business will generate. Profesor, no se ve en la pantalla del video. No, se está viendo de compartir. Ya está. ¿Se ve? Sí. Hola, ¿cómo estás, Trafo Eléctrico? Bienvenido seas nuevamente a tu canal. Te voy a contar rápidamente qué vamos a ver en esta ocasión. Y para que conste que aquí sí respetamos tu opinión, la mayoría de las veces realizamos una encuesta acerca de qué video quieres ver. Y el ganador indiscutible fue... Chan, 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 chan. ¿Qué es y para qué sirve un PLC? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las partes de un PLC? ¿Y cuáles son los tipos de PLCs que existen? Mi nombre es Fabián Razo y estás en Trafomex. Vamos a comenzar. ¿Qué es un PLC? Un PLC, también llamado controlador lógico programable, es básicamente una computadora industrial que se encarga de procesar los datos de una máquina industrial o de un grupo de máquinas. Estos datos pueden provenir de diversas fuentes o entradas, como se les llama. Algunos tipos de entradas son sensores, botones, temporizadores y cualquier otra señal que ingrese al PLC. Después de recibir las entradas, el controlador lógico corre el programa precargado y envía las señales de salida correspondientes, las cuales hacen actuar válvulas, pistones, lámparas o hasta motores eléctricos. Es lo mismo que pasa cuando tu esposa te carga el programa de vete a trabajar, regresa a casa y dame todo el dinero que ganaste. No lo digo por experiencia. Más o menos. Pero ¿para qué sirve un PLC? Hicimos otra encuesta en Trafomex para conocer qué piensan nuestros amigos trafoeléctricos. Los comentarios fueron los siguientes. Sixto Oviedo Ramos nos dice para automatizar y en consecuencia para eliminar relevadores de control. Ken Kochi nos dice para que el empresario pueda maximizar sus ganancias recortando personal y el trabajador se vea obligado a estudiar más para no perder su trabajo y así dar ventaja a los poderosos negociantes mientras que el pueblo trabajador se ve obligado a gastar más en estudios y los que no pueden están condenados a morir de hambre. Triste consecuencia de la automatización. Gigi nos dice, no sé. Chemo KMX nos dice, da clases de automatización próximamente. Leopoldo Lemuzán nos dice, así es, para automatizar procesos industriales como robots con líneas de producción, etc. Jorge Recalde nos dice, la realidad es que sirve para facilitar las tareas y no necesariamente reducir personal. Por ejemplo, en un invernadero no podría estar una persona a las 24 horas monitoreando la temperatura, la humedad del ambiente, etc. Un controlador lógico programable ayuda a reducir drásticamente el uso de relevadores de control industrial. Nos permite automatizar procesos industriales y hace del mundo un lugar mejor. El programa que se instala y se carga en el controlador sustituye a la mayoría de los relevadores físicos. Un PLC puede controlar cualquier sistema o máquina industrial. Solamente se requiere tener un programa que le indique al PLC lo que debe hacer. En pantalla podemos ver una serie de instrucciones, también llamado programa de escalera, que se carga en la memoria del PLC. En un PLC se pueden programar desde semáforos hasta máquinas muy complejas en una empresa. ¿Cuáles son las partes de un PLC? Un PLC se compone de varias partes. Las más importantes son la fuente de alimentación, el CPU, los módulos de entradas-salidas, el módulo de memoria. ¿Qué es la fuente de alimentación? Es la que proporciona la energía eléctrica adecuada al CPU y a las tarjetas del PLC. ¿Qué es la unidad de procesamiento central o CPU? Es la que se encarga de interpretar las entradas a través de las instrucciones que tiene programado el controlador y como resultado manipula las salidas del PLC. Los módulos de entradas y salidas son de lo más importante que existe en el PLC, ya que a través de los módulos de entrada y salida es posible hacer una conexión física entre el CPU
y el sistema que se va a controlar. En los módulos de entrada se pueden conectar desde botones, sensores, mecanismos, switches. A través de estos módulos de entrada se le manda la retroalimentación al PLC para que pueda procesar los datos. Los módulos de salida. El PLC recibe las señales provenientes del exterior, procesa los datos en base a su programa y envía una respuesta a los elementos o equipos para realizar funciones en el proceso, como pueden ser accionar bobinas de relevadores, ya sea para motores o mecanismos, válvulas proporcionales o también cerrar o abrir válvulas on-off. También puede controlar lámparas de iluminación o de seguridad. Ahora hemos llegado al final. Bien. Entonces es solamente un overview rápido, ¿no? Mientras tanto, aquí en la presentación. Lo que pasa, jóvenes, señoritas, es que los tableros, a ver, en una planta industrial están las máquinas, ¿no? En el área industrial están las máquinas, hay una zona de empacado, una zona de distribución, ¿no? Un almacén, hay una zona de insumos y hay un área de la subestación y cuarto de control. ¿Sí? Todos por favor ahí. Todos. O estoy hablando piedras. ¿Ah? Está bien, ingeniero. Empezamos. Sí, está bien. Claro, ¿no? Y una de las partes más importantes de la planta, ¿cuál será? ¿No es la subestación o no? ¿No? ¿Por qué? Porque ¿de dónde saca la energía? Pues, ¿no? Y bueno, o sea, aparte de las máquinas, todo, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de producción, sin la subestación no tengo nada. Por eso que un proyecto de planta, la subestación no cuesta mucho, pero es muy importante, ¿no? Se inicia por ahí para poder tener energía y trabajar el resto del proyecto con energía. Porque si no va a gastarse la plata en un generador eléctrico, ¿no? Y por ejemplo, un generador eléctrico me cuesta entre 30 a 80 dólares la hora. Y ahorita como el combustible está para arriba, puede costar más, ¿no? Lo que les quiero decir es que es muy importante, ¿no? En el caso de la sala de control, es relevante siempre y cuando yo tenga un nivel de automatización, ¿no? Entonces, y normalmente en estas dos salas lo que hay son puros tableros con interruptores, ¿no? A veces a los que no les gusta la electricidad, pues es, uno abre el recinto, ¿no? Uno abre un recinto, ¿no? Una sala de control eléctrica, ¿no? Y lo que normalmente ven en una sala eléctrica son puros tableros, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Puros tableros, ¿no? Puros tableros. En una sala de control se ve un poco diferente, ¿no? Porque ya lo que se ven son puras pantallas, ¿no? Cambia un poquito la cosa, ¿no? En la subestación se ven puros tableros y en la sala de control se ven puros paneles, puras pantallas. Hace años, después de la Tercera Guerra y con el auge de los PLCs, la mayoría de controles eran por relevador, ¿no? O relés, ¿no? Los relés ya ustedes lo conocen, ¿no? Cada uno de estos cuadraditos que ven aquí son relés. Y eso, valgan verdades, pues consume mucho y sobre todo ocupa espacio. Y al ocupar espacio también generan más calor. Al generar más calor, la probabilidad de falla en demanda, es decir, cuando yo lo estoy usando, la posibilidad de que falle aumenta. Y también consume más energía. Y cuando ocurre la falla es más complicado ver la falla, ¿no? Porque tengo un montón de relés. Entonces lo que yo tenía que hacer antes era apagar todo.
Y apagar todo significa dejar sin energía o sin suministro una parte de la planta o la planta entera. Y si se pone a pensar un poquito, analizando así con la cabeza fría y sin maldad, la planta o la industria, por cada hora que pasa, tiene que producir algo, ¿no? Y esa producción es plata. ¿Qué quiere decir? Que por cada hora de producción parada, ¿la empresa deja de producir dinero o no? ¿O estoy mal? Sí, pero Y si usted es el gerente de planta y por su culpa la planta está parada 8 horas, ¿usted cree que lo van a felicitar o no? No, no, en la empresa privada te despiden. En una te despiden, ¿no? Es así, es lo que usted ha dicho es verdad, ¿no? A los gerentes, a los jefes son los primeros a los que vuelan, ¿no? Hoy, ¿sabes qué? Yo te contrataba y no da resultado, ¿no? Entonces, ya hace mucho tiempo este paradigma de tableros con relés cambió y cambia al uso de PLCs. Los PLCs, entonces, ¿qué es lo que hacen? Procesan entradas y activan salidas. Simple, ¿eh? No nos hagamos problema. Procesan entradas de una forma lógica y activan salidas. Entradas como pulsadores, ¿no? De inicio, de parada, o sensores, ¿no? Interruptores, interruptor de posición, interruptor read, interruptor capacitivo, cualquier tipo de interruptor es una entrada al PLC. ¿Y el PLC qué es lo que hace? Temporiza, cuenta, hace relés, ¿no? Los relés son cambios de circuitos. ¿Para qué? Para activar motores, lámparas, displays, señalizadores, ¿no? Como el ejemplo de la torta, ¿no? De la masa de torta, ¿no? Tengo un botón de inicio, un botón de stop, tengo mis sensores, ¿no? La lógica de contar cuánto tiempo se abre o se cierra la válvula, lo hace el PLC. La lógica de que cuando el volt está llegando al interruptor de huevo o de harina o de mantequilla se para, lo hace el PLC. Pero, ¿quién detiene o desactiva la banda transportadora? El PLC, gracias a estas entradas, gracias a esta lógica. ¿Y qué cosa es lo que activa? El agitador y el motor, ¿no? Están comandados por un contactor de fuerza, ¿no? Un motor. También es bueno colocar una lamparita, ¿no? Para saber que mi maquinita está prendida, ¿no? Ahí está. Esta es la diapositiva más importante, ¿no? Profe, ¿no se entiende? Ahí está, más simple. ¿Qué es lo que hace realmente el PLC? El PLC lo que va a hacer es reemplazar esta lógica cableada, ¿no? Ustedes han visto que en electroneumáticos los circuitos eléctricos son bastante grandes, ¿no? Por no decir inmensos, ¿no? Y usted pone relé tras relé, ¿no? Yo le había dicho, cada relé es como 140, entre 30 y 140 dólares. Si se pone 10 relés a 100 dólares, ya tiene 1000 dólares. Un tablero de control debe estar entre los 2000 dólares a 8000 dólares para una maquinita simple. Por ejemplo, para esta maquinita que hemos visto de jarabe, el tablero debe estar entre los 6000 a 9000 dólares. Poniendo pues un buen PLC, equipos americanos, europeos, buen cable, buen tablero, ¿no? Si usted se va a lo chino, lo barato, le va a salir pues 3000 dólares le puede salir, ¿no? Eso hablando más o menos en precios. Y nuevamente, ¿no? Una forma de abaratar sería cambiar todos esos relés por un PLC. En realidad lo que sucede es que el problema es la complejidad del cableado. Más cableado sería volver a esto. Lo que se hace es, se emplean los relés, pero ya no para la función de control, sino más bien para proteger mi tarjeta de entradas y salidas de mi PLC. Entonces, yo lo que voy a hacer es sustituir esta lógica cableada
por una lógica de programación, donde simplemente conecto mis entradas, conecto mis salidas y el trabajo de la lógica se lo dejo al PLC. Entonces aquí están las partes, ¿ve? El CPU, que es la unidad de procesamiento, una tarjeta que lee las entradas y una tarjeta que lee las salidas, ¿no? Es igualito que las entradas que puede tener su celular, ¿no? Su celular tiene una entrada de audífonos con jack, tiene una entrada que puede ser USB tipo C o D, ¿no? Y ya está, ¿no? Las laptops normalmente tienen entradas o no, tienen la entrada de mi cargador, tengo un par, a veces 2 o 3 puertos USB, por ahí las laptops de ahora tienen una entrada Thunderbolt o HDMI o USB tipo C y la conexión de audio, ¿no? Y las salidas es lo que sale, pues, ¿no? Del PLC. En este caso va al sistema de control, va hacia los motores, las lámparas, los relés de control. ¿Ok? ¿Hasta acá se entiende, por favor? ¿Hasta acá se entiende? ¿Todos? Sí, profesor. Sí, profesor. Aquí esto, si les estorba, lo saco. Ya está. Entonces, ¿qué es un PLC? Un PLC es un equipo electrónico. Una cosa es cuando yo en mi tablero eléctrico tengo la llave termomagnética, ¿no? Le dicen, la cuchilla, le dicen, ¿no? Mi cuchilla o mi llave termomagnética es una caja moldeada, ¿no? Que está empotrada en un riel y tiene una palanquita que sube y baja, ¿no? Cuando la energía dice, se ha volado el plomo, ¿no? La corriente excede a un valor nominal, es decir, por ejemplo, ¿no? Si ustedes en su casa tiene un valor de corriente que consume y ese valor excede al que está graduado esa cuchilla o ese interruptor termomagnético, la cuchilla tripea, ¿no? Es decir, se mueve para proteger todo lo que está conectado a esa cuchilla. Entonces tiene una función de protección. Esa caja moldeada, ahora ese mismo concepto de caja moldeada se aplica al PLC. Solamente que no es una caja moldeada, es un equipo electrónico. O sea, en la parte interna tiene chips, tiene controladores, igual que la computadora. Por eso es un CPU. Es un CPU. ¿Ustedes han oído hablar del Arduino? Arduino. Arduino. Sí, ingeniero. El Arduino también es un controlador. El Arduino es una tarjetita, ahí está, ¿no? Una tarjetita. Existe otra, ¿no? Que es el Raspberry, ¿no? Raspberry Pi, ¿no? Raspberry Pi. Es otra tarjeta. En realidad el Raspberry Pi ya es una computadora chiquitita, ¿no? Acá usted puede conectar pantalla, teclado, mouse, internet. Un poco más potente que el Raspberry. Todos estos son microcontroladores, microprocesadores. El PLC en estricto es un equipo electrónico que trabaja con microprocesadores. Es un CPU. La diferencia entre un PLC, mi laptop, mi celular, el Arduino y el Raspberry Pi es fundamentalmente una. El PLC es un equipo industrial. Pregunta del millón. ¿Qué significa que es un equipo industrial? ¿Quién me dice? Alto uso. Se puede Alto. usar las 24 horas. Ahí está. Firma, ¿no? Es decir, un PLC es un equipo industrial porque trabaja en la industria, profe. Ah, ¿y qué significa lo que dijo el colega? Es decir, es de alto uso, ¿no? Alto uso significa que está diseñado para operar 24 horas, 365 días al año. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por lo que habíamos hablado, ¿no? Si una máquina deja de operar es porque está dejando de producir. La única forma que una máquina deje de operar es porque el de operaciones y el de mantenimiento
tienen claro que si la máquina no para hacerle el mantenimiento, la máquina falla y eso es peor, ¿no? Entonces es más barato sacar la máquina a mantenimiento, un mantenimiento preventivo, a que la máquina falle y vayas tú a saber qué falla ha tenido, ¿no? Hacer un correctivo. Y ahí sí lo botan, pues, ¿no? Y eso es verdad, acá no es broma, nada, o sea, en realidad, tal cual pasa. El PLC es un equipo industrial porque está diseñado para recibir características de energía atípicas. ¿A qué me refiero, no? Por ejemplo, en mina hay tormenta eléctrica. Entonces siempre pasa algún ruido eléctrico y por más protección que pueda tener, puede fallar. Entonces el equipo está diseñado un poco para resistir eso. En mina, condiciones de humedad, de polvo, de temperatura, son agrestes, son intensas. Una cosa es que usted, por ejemplo, yo estoy casi seguro que la mayoría o muchos de ustedes, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes apagan el módem de internet de su casa? ¿Lo apagan o no lo apagan? En la madrugada. ¿Todos los días? ¿Todas las semanas? ¿Cuándo lo apagan? ¿Cuando se acuerdan? ¿Cuando se van de viaje? ¿Siempre lo apagan o lo dejan ahí una semanita? ¿No? Cuando no carga, ¿no? O sea, vean, ¿no? El módem, muchos usuarios, el módem lo usan hasta que se quema, ¿no? El módem, entre comillas, es un equipo semi-industrial, está diseñado para eso. Sin embargo, si la temperatura sube, por ejemplo, a 40, 42 grados, falla. Si la temperatura baja de 8 grados, falla. Si la humedad está fuera de un rango, falla. El PLC resiste. Una vez más, recalco, el PLC es un equipo industrial. Realmente lo que usted paga por un Arduino, que puede ser 80 soles, o por un Raspberry, que puede ser 400 soles, versus un PLC exactamente de las mismas características, es decir, que sea comparable, ¿no? Para poder tener una idea de comparación respecto del precio, un PLC de las características de un Arduino y un Raspberry está entre 300 a 500 dólares. Póngale 300 dólares. 300 dólares es más o menos como 1000 soles. Entonces estamos pasando de 80 soles a 300, 400 soles a 1000 soles. ¿Por qué pagar tanto por un PLC que vale 1000 soles cuando puedo hacer lo mismo con un Arduino o un Raspberry? Y la pregunta ya la respondió su compañero. Condiciones agrestes de operación y sobre todo eso significa más fiabilidad de operación. Entonces usted paga por la confiabilidad de la operación. La confiabilidad de la operación es un término asociado tanto a las operaciones como a la gestión de mantenimiento. En la medida que un equipo industrial tenga más confiabilidad, es mejor, porque significa que la probabilidad de falla en demanda, es decir, cuando lo estoy usando, falle, es menor. Entonces, un Arduino, un Raspberry, va a fallar al año al menos unas 5 veces cuando yo lo empiece a usar. A esas condiciones, al menos unas 5 veces. Si no es que el Arduino se quema. Un PLC tiene una probabilidad de falla en demanda, es decir, la probabilidad de que falle es de 1000 veces, 1 o 2 veces. Entonces, mucho mejor, es mucho más confiable. Entonces, hasta aquí se entiende lo que es PLC, por favor. ¿Todos? Sí, ¿Por qué es profesor. importante? ¿Por qué es caro? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Ya? Y bueno, siempre los comerciales de las empresas les van a dar un montón de bondades, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es les voy a pasar una lista, ¿no? Hay un top 10 de Industrial Automation Companies in the World, ¿no?
Si usted quiere profundizar en inglés, en automatización industrial, el término clave es Industrial Automation, ¿no? So, the top 10 Industrial Automation Companies in the world, es decir, el top 10, ¿no?, de las compañías más importantes de automatización son Siemens, ABB, Emerson Process Management, Rockwell Automation, Schneider Electric, Honeywell Process Solution, Mitsubishi, Yokogawa, Omron y Danaher. ¿Existen muchas más? Sí. Al menos 8 de estas empresas tienen presencia local, me refiero a Perú, y regional, me refiero a Latinoamérica, muy fuerte. La respuesta a eso es muy simple. Perú es un país minero, ¿no? Un país minero y, bueno, también hay capital en hidrocarburos considerable, ¿no? Considerable, y es un país industrial, ¿no? Pero sobre todo, lo que mueve bastante, que hayan sedes, que hayan representantes de marca de estas empresas multinacionales enormes, es que el gran potencial para estas empresas es el rubro minero. Y eso es bueno, ¿no? Usted como gerente de operaciones, de planta, usted tiene que llenarse de equipos en su planta, equipos que tienen, ¿qué le conviene a usted? ¿Que el equipo tenga representante local o que tenga representante en Estados Unidos y China nada más? ¿Usted qué elegiría? Local, para tener asesorías. Claro, en cualquier momento pasa algo con la máquina y yo, oye, vente, ¿no? Y una vez más, ¿no? ¿Qué pasa si yo manipulo un equipo que no es mío? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pierdo? Pierdo la garantía, ¿no? Es decir, ya, no, tú ya tocaste, ya, no sé, yo te doy garantía por lo que yo te doy, pero si tú ya lo manipulas, ya lo cambiaste. Así es tu problema, ¿no? Esa es una clásica de las empresas, ¿no? Entonces, cuando uno compra un equipo vendor, o sea, es decir, un equipo hecho a medida, como lo es una máquina, por ejemplo, envasadora o un sistema que es controlado con tableros de PLC, son equipos vendor. Estos equipos tienen una garantía y para que esa garantía no se pierda, lo tiene que operar o instalar una empresa que conoce el negocio y que va a manipular correctamente para que mantenga ese parámetro de confiabilidad. Entonces, lo que normalmente sucede es que a mí me conviene que esa empresa o esa marca, ¿no? Como Emerson, Siemens, Rockwell, sobre todo lo que es PLC es Siemens y Allen Bradley. Allen Bradley es de Rockwell, ¿no? A mí me conviene que esas empresas tengan representantes locales, tengan solution partner, es decir, empresas instaladores, y para yo tener respuesta, ¿no? Respuesta ante fallos, respuesta ante reparaciones, mantenimiento, ¿no? Cualquier consulta técnica. Entonces, en la página de Siemens salen los solution partners, es decir, empresas que dan soluciones o que dan respuesta, ¿no? En la página de Siemens está prácticamente toda la información que existe o que ellos tienen en automatización, por ejemplo, ¿no? Y está pues todo lo que es instrumentación y está todo lo que es control, ¿no? Control. Y en control están los PLC, ¿no? Los PLCs, ¿no? Una forma puede ser entrar por aquí, ¿no? O PLC S7200, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Simatic, ¿no? El Simatic es la línea de Siemens más importante. Ahí está el PLC. Entonces, ahí está una guía referencial de cómo entrar a la información. El primer gran tip que yo les voy a dar siempre es, en estos temas,
a ver, es algo tan simple. De repente, yo no domino un tema, pero nada quita que yo conozca al que domina. ¿Sí? Un jefe de planta tiene que ser experto en PLC o tiene que saber a quién llamar. ¿Ustedes qué opinan? Un poco de ambos, ¿no? Tiene que saber, pero no ser experto, no necesariamente experto. Si es experto es un plus, pero lo mínimo que se pide es que sepa para que no le engañe. Pero de todas maneras tiene que saber o conocer quién es el experto para llamarlo, para gestionarlo, ¿no? Su chamba, el jefe de planta, es dirigir la planta, no es programar el PLC. Entonces, una forma de contactar a las empresas que dan servicios de venta de equipos, de instalaciones, de asesoría y de programación es a través de Siemens, ¿no? Y el equipo más convencional, más común en el mercado peruano, a nivel de industria, es este de acá, el Simatic S7 1200 por el lado de Siemens. Por el lado de Allen Bradley, ¿no? Usted puede consultar primero la página de Rockwell Automation. Y Rockwell Automation es una empresa americana. No me olvidé decirles que Siemens es una empresa alemana y se rige bajo estándares europeos, mientras que Rockwell Automation se rige bajo estándares americanos y se rige bajo normativa ANSI, ¿no? Bajo normativa ANSI. Entonces, en Rockwell Automation, igual, ¿no? Usted puede poner HMIs, variadores, ¿no? Control, iluminación, o puede poner acá, ¿no? El PLC, ¿no? PLC, ¿no? Entonces, puede haber mucha información. Puede haber mucha información, ¿no? O puede simplemente buscar la documentación, ¿no? A mí siempre lo que me interesa es la documentación. Un PLC de un manual, por ejemplo, esto es más fácil de encontrar. Yo igual en el campus he colgado manuales de PLCs de Allen Bradley y de Siemens. Y los manuales de los PLC son inmensos, ¿no? Son largos. Es un montón de información técnica. Yo lo que le recomiendo es no que revise todo por un tema de tiempo, pero sí que vea más o menos la estructura, ¿no? Para que tenga una idea de lo que trae. ¿El mensaje cuál es? El mensaje es que siempre el fabricante es el interesado número uno en que el cliente conozca su producto. Por lo tanto, la información más confiable y más actualizada de un determinado producto te la va a dar siempre el fabricante. La única forma de obtener la información del fabricante es ingresando a la página web del fabricante. Entonces, el tip es ese, es decir, conocer quién vende, conocer quién suministra y conocer de dónde sacar la información. Para que no me engañen, ¿no? Para que no me estafen. Ok. Ventajas de los PLCs: son confiables, ya esa es la ventaja número uno. Son rápidos, tamaño reducido, modulares, fáciles de programar. Entre comillas es más barato, porque es mucho más barato instalar un equipo que es más confiable de uno que no. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Todo claro, profesor. Bien, hay un detalle interesante, ¿no? Hay un detalle interesante. En el Perú, la industria minera, ¿no? Que mueve, digamos, un 30-45% del PBI, que es casi la mitad, en términos de industria. La mayoría de empresas mineras, ¿no? En el caso de Southern, en el caso Antamina, en el caso Cerro Verde, tienen pues capitales extranjeros, ¿no? BHP Billiton, Strata, Glencore, por ahí algunos, o sea, son accionistas, no son accesitarios directos, ¿no?
Son empresas que a través de capitales tienen acciones en compañías mineras. Por lo tanto, parte de su requerimiento es que los estándares que deben cumplir o sean americanos o sean europeos. Entonces, como en este tridente de minería que he mencionado, la mayoría de capital es americano y cuando se instalaron o se diseñaron los procesos fueron por empresas americanas, los estándares de PLC que usan son americanos. Entonces es muy común ir a estas minas y que prácticamente su estándar de trabajo sea Allen-Bradley. Más o menos sucede algo así con otras minas, ¿no? En las Bambas, por ejemplo, hay una mixtura entre Allen-Bradley y Schneider. En Petroperú está Schneider y antes en hidrocarburos se solía usar una marca que es Delta B o Foxboro, que en realidad son PLCs un poco más estructurados. De eso vamos a hablar en la última clase, ¿no? Entonces, cada determinado sector o giro de negocio tiene una preferencia específica por una determinada marca. Y esto es así, esto es un tema comercial. Es un tema de estándares que puede tener su origen en el tema de la bolsa, el tema de la póliza de seguro de la empresa, que puede tener su origen en el origen de la compañía misma, ¿no? O el capital de la compañía, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de la industria, por ejemplo, Alicorp me parece que es Schneider Siemens. La mayoría de industrias de bebidas es Siemens. La mayoría de industrias papeleras es Allen-Bradley, porque la mayoría de empresas que hacen máquinas para procesamiento de papel son americanas. La mayoría de maquinitas, por ejemplo, en industria de helados y lácteos, vienen de Europa y usan Schneider, usan Mitsubishi, usan Fanuc. Para terminar este resumen, ¿no? El mercado nacional peruano está dominado por dos marcas, Siemens y Allen-Bradley. En otras industrias, como bebidas, alimentos, procesos, digamos, industriales para alimentos, suele estar más por Schneider, Siemens, Allen-Bradley, Mitsubishi. ¿Cuál es mejor? Para mí, ninguno. Todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Todos son de reconocidas marcas, todos tienen buen servicio local, todos tienen apertura y conexiones para stock de repuestos. Lo que sí, unos son más caros que otros, dependiendo del giro de negocio. ¿Ya? Y eso tiene que ver con lo siguiente. Los PLCs los hay por tamaños. Entonces, si su proceso, pues, es un proceso que es abrir y cerrar una puerta, o controlar un semáforo, ¿no? Que son 3 luces, la pregunta sería, versus controlar, por ejemplo, toda una planta de procesamiento de mineral. Así, intuitivamente, ¿el PLC dónde es más grande? ¿En abrir y cerrar una puerta o un semáforo o una planta de mineral? En la planta. Por supuesto, ¿no? En la planta de mineral, profe, tengo máquinas, tengo puertas, tengo carritos, tengo revamp, tengo relave, tengo monitoreo. No, profe, no es comparable. Entonces, eso nos lleva a este concepto. A medida que un proceso es más complejo, a medida que yo necesito más entradas y salidas, por lo tanto es más complejo, las prestaciones y costo de mi PLC tienen que ser mayores. Es decir, mi PLC tiene que ser más grande, más robusto y tiene que hacer más cosas. Tan simple y fácil como es. Entonces, eso ha llevado a que el mercado de los PLCs esté segmentado. Se segmenta de acuerdo al número de entradas y salidas y se segmenta o me da como salida que a más entradas y salidas también tiene más prestaciones y costo, pero por lo tanto la gama de ese fabricante es más alta.
Normalmente los PLCs son fabricados en tres gamas, ¿no? Una gama, digamos, una gama baja, una gama media y una gama exclusiva, ¿no? Es igual que los celulares, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un iPhone, entre comillas, es un celular de gama alta, básicamente para representar estatus, ¿no? Estatus y buena prestación, ¿no? Pero en funcionalidades operativas es lo mismo que un Xiaomi de gama alta, o un Redmi Note, o un Galaxy, por ahí. En marcas, el Galaxy puede tener una gama media, ¿no? El Xiaomi tiene una gama media y hay una gama baja. Es lo mismo. O sea, comercialmente, siempre los fabricantes, en términos de tecnología, de manera general, tienen tres gamas. En los PLCs se ha segmentado un poquito más. Están los PLCs que son micro o nano, son los PLCs chiquititos, para estas aplicaciones, pues, de una puerta, ¿no? De un semaforito, alguna cosita que yo quiero hacer. Están los PLCs medianos, ¿no? Por ejemplo, pues, un proceso de esterilización, un tratamiento de agua pequeño, control de presión de agua en un edificio inmobiliario, o control de 10 semáforos, ¿no? Un poquito más complejo. Y PLCs grandes o muy grandes, ¿no? Control ya de una planta de procesamiento minero, ¿no? O una refinería completita, ¿no? Entonces, eso nos da la idea de que es lo mismo que una computadora básica. Con una computadora básica yo trabajo Word, y con una computadora de diseño o de ingeniería yo puedo trabajar, pues, mi Inventor, mi AutoCAD, puedo jugar, puedo hacer texto, ¿no? Es decir, las prestaciones aumentan debido a mis necesidades, ¿sí? Entonces, los tres fabricantes tienen diversos productos que responden a esas necesidades, ¿no? El S7200 es un equipo de gama media. El RC Logix 1200 es un equipo de gama media. El S7200 en Siemens, el RC Logix en Allen Bradley. ¿Ok? Este, por ejemplo, es un equipo de Allen Bradley, ¿no? Un PLC de Allen Bradley. Aquí está. Un PLC es más o menos una computadora, ¿no? Una computadora que tiene una fuente, ¿sí? Si no, ¿cómo lo prendo? Tiene un sistema de procesamiento de datos, ¿no? Que en realidad es todo esto. La CPU, la RAM y la EEPROM. La RAM y la EEPROM son memorias, ¿no? Son memorias. Yo les voy a dar un ejemplo bien fácil de las memorias. Por ejemplo, cuando usted va a comer, usted le dice a su mano que la mano agarre el tenedor y que luego ponga el alimento y que luego lleve la mano con el tenedor y el alimento a su boca, o lo hace de forma inconsciente, mientras habla, ve su celular. ¿Ah? Pregunta seria. ¿Se entiende mi pregunta o no? Hola. Sí, profesor. ¿No? Es decir, hay actividades en nuestro día a día que hacemos de forma automática y no tenemos conciencia de eso. Por ejemplo, vestirnos. Respirar, ¿no? Usted respira y hasta que yo no le digo que, oiga, tome conciencia que está respirando, usted no toma conciencia, ¿no? Usted puede hacer 1.000.000 de cosas y está respirando, no va a dejar de respirar. Pero sin embargo, claro, sin embargo, creo que todos estarán de acuerdo en que existe un programa en nuestra cabeza que ejecuta eso, y es el sistema límbico y la amígdala, ¿no? Entonces, las funciones básicas. La función básica es respirar, es bombear la sangre, es comer,
Incluso manejar bicicletas se vuelve una función básica. Manejar autos se vuelve una función básica. O cuando usted textea en el celular, llega a ser tan diestro que escribe y no ordena que tiene que oprimir la A, la B, ¿no? Simplemente escribe, ¿no? Y más bien lo que está usted en su cabeza es elucubrando la idea que quiere transmitir. Su cerebro está concentrado en lo que usted quiere transmitir. Entonces, esa memoria es una memoria básica y esa es la RAM. La memoria que se encarga de las actividades básicas por defecto, es decir, en automático, como respirar, es la RAM. Y por ejemplo, la memoria que se encarga de hacer que usted estudie para un examen, faltando una hora para que dé su examen, y luego una vez que da su examen, curso pasado, curso aprobado, curso olvidado, es la EPROM, ¿no? Porque yo le aseguro que si yo le pregunto ahorita algo de su examen, no sé, pues de contabilidad, no se acuerdan, o pocos se acordarán, casi nadie, o casi nada. ¿Se acuerdan o no? Más o menos, profesor. Si yo le digo, por ejemplo, a ver, dígame su número de DNI, ¿se acuerda porque lo usa? Su número de celular, ¿se acuerda porque lo usa? Dígame el número de celular de su mamá. ¿Qué es lo que hace? Agarra el celular y mira, ¿no? O dígame el número de celular de su compañero de grupo de automatización. ¿Me entiende? Es decir, la EPROM es una memoria que se programa. Es para mi día a día, es para lo que yo voy a usar. Y una vez que ya no me sirve, lo puedo borrar. ¿Usted puede olvidarse de respirar o no? No, profesor. No se puede, pues, ¿no? Si yo me olvido de respirar, simplemente me muero. Entonces, están claras las diferencias entre las memorias. Una memoria que es para lo básico, para arrancar el PLC, para cuidar que el PLC no falle, y una memoria para grabar mi programa, mi lógica. Aquí va mi lógica. Hemos visto que hay un módulo de entradas y hay un módulo de salidas. Ya está. Ya está. ¿No? Entonces, en un tablero eléctrico, ¿cómo se ve? Bueno, pongo mi fuente, ¿no? Mi fuente va a convertir el 220 en 24 continuo, ¿no? Es decir, voy a meter corriente, es decir, tensión en realidad, 220 VAC, es decir, alterna, o sea, agarro de la corriente normal, conecto dos cables, es 220 alterna, lo que tengo en mi casa, y lo que sale de la fuente es 24 VDC. Con eso yo alimento mi PLC, mi CPU, mi módulo de entradas, mi módulo de salidas, y hay unas entradas que son analógicas. Vamos a explicar qué es eso, ¿no? Y algunos módulos especiales, ¿no? Como comunicación, PID y otras cosas. Entonces, un PLC tiene la siguiente estructura. Algo que alimenta el CPU y entradas, salidas y otros. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener un PLC. Normalmente hay de dos tipos, un PLC compacto y un PLC modular. El compacto es el que trae todo en una sola cajita. Ahí están las entradas, ahí están las salidas, ahí está el CPU. O sea, yo compro eso y con eso tengo todo. Y un PLC modular es donde yo compro el CPU. Si quiero entradas, compro un módulo de entradas. Si quiero salidas, quiero un módulo de salidas. Si quiero, por ejemplo, que mi PLC hable un idioma que es Profibus, un protocolo de comunicación, compro mi módulo de Profibus, de comunicación Profibus. Entonces, un poquito para ver, ¿no? Un PLC compacto es una sola caja moldeada y trae todo. Normalmente es para aplicaciones pequeñas, donde el número de entradas y salidas es limitado, donde por costo y espacio yo necesito algo que me resuelva el problema de una manera directa. Y más bien un PLC modular es un PLC donde
yo sé que voy a tener ampliaciones de planta o voy a instalar más líneas de producción, entonces puedo ir acoplando más módulos de entrada o más módulos de salida. Con un determinado límite, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, aquí yo tengo espacio para instalar más módulos. Entonces, si hago una ampliación de mi planta, es decir, tengo una línea de producción L1 en el año 2022 y en 3 años la empresa crece y compra otra línea de producción, entonces, y yo quiero que estas dos líneas sean controladas por este PLC, entonces hago esta conexión a mi PLC. Entonces, para que mi PLC no tenga problemas, pongo más módulos aquí. 1, 2. Reconfiguro el programa y ya tuve mi ampliación, ¿no? Otra ventaja, si por ejemplo por un error en mi línea de producción 2 se daña una entrada, un sensor, saco este módulo y lo reemplazo. Si mi PLC fuera compacto y se daña mi PLC, tengo que cambiar el PLC completo, ¿no? Entonces ahí están las diferencias, ¿no? Un PLC compacto es económico, es pequeño, es fácil de programar, no hay mayor ciencia en la selección, ¿no? El equipo ya está ahí y sigue siendo un equipo industrial. En el compacto yo tengo la fuente, el CPU y las interfaces, las entradas y salidas. En un modular, la fuente viene como módulo, el CPU viene como módulo, las interfaces vienen como módulo. Una ventaja es que puedo usar más espacio, ¿no? En el sentido de que para tener futuras ampliaciones, ¿no? Para que mi proceso sea escalable. O sea, no usamos el término ampliaciones, lo que usamos es, el proceso es escalable. Requiere mayor tiempo de mantenimiento, pero en caso de averías, el módulo que ha fallado, yo lo puedo reemplazar por otro. Ya está. Los modulares son un poco más caros, ¿no? Son un poco más caros. ¿Qué cosa tiene adentro el PLC? Bueno, tiene una tarjeta, ¿no? Y el módulo de la alimentación es un módulo aparte, tiene un cableado, lo que convierte es los 230 voltios AC en 24 VDC. De eso vamos a hacer un propedéutico aparte de electricidad para esta parte, ¿no? Así como hicimos para electroneumática. Los PLCs tienen, en el caso de los módulos, igual que usted compra su laptop, ¿no? Es decir, yo quiero mi laptop Core i3, ¿no? Generación i3, o i5, o i7. Intuitivamente sabe que un i3 es más antiguo y es más lento que un i5, un i7 o un i9, ¿no? A medida que los procesadores cambian de generación, son más rápidos, ¿no? Entonces, en este caso, los CPUs manejan dos parámetros. Uno es la capacidad de memoria expresada en KB, que es nada, ¿no? Hoy en día, y el tiempo de ejecución o scan time, ¿no? Expresado en microsegundos. Y hoy en día hay PLC rápidos que se expresan en nanosegundos. De esto vamos a ver cuando veamos las hojas técnicas, en qué consiste, ¿ya? En qué consiste. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda o consulta, por favor? No, claro, ingeniero. Ya, entonces, recapitulando un poquito, ¿no? El PLC es un equipo industrial. El PLC tiene entradas, tiene salidas, los hay compactos, los hay modulares. Ya les he hecho un overview del mercado nacional, cuáles son los fabricantes más importantes, les he mostrado las páginas de estos fabricantes, les he dado un tip que toda la información técnica sobre PLCs siempre sobre todas las cosas se las tiene que dar el fabricante. No hay información más confiable, nadie conoce mejor su equipo que el fabricante. Para instalar hay un manual de instalación, para programar hay un manual de programación, para conocer y seleccionar hay brochures de selección. ¿Ya? Entonces, esto ya lo hemos explicado, ¿no? Los módulos de entrada y salida,
son tarjetas, ¿no? Que permiten intercambiar la información con el PLC. Es decir, los módulos de entrada reciben las entradas, es decir, la señal del interruptor, de mi botón de entrada, de mi botón de parada, y los módulos de salida llevan la salida del PLC para activar o desactivar cosas, ¿no? Lámparas, motores, válvulas, ya está. Entonces, no nos compliquemos con eso, pero sí vamos a detallar los tipos de entradas y salidas. ¿Ok? Y eso yo creo que ya sería parte de la unidad 2, que lo podríamos ver a la 1. No sé si les parece bien. Hasta aquí, por favor, yo creo que está bastante dosificado, bastante explicado. Todo lo que es, ¿qué es un PLC? ¿Para qué sirve? ¿Por qué cuesta caro? ¿Cuál es el mercado de los PLCs en el Perú? ¿Y dónde está la información? Respecto a eso, ¿tienen alguna duda, consulta, por favor? No, profesor. No por el momento. Muy bien. Señorita. Ok, señor Yomark. Señorita Maritza. Sí, profesor. Diego. ¿Todo claro? ¿Ya? Sí. La idea es que, o sea, olvídense de programar si quieren, pero eso sí tienen que llevárselo a sus vidas, ¿no? Cuando usted llega a su chamba, ya sabe, un PLC ya sabe que es caro. Pero ya sabe por qué es caro. Ya sabe cuáles son los equipos más fuertes a nivel de Perú, ¿no? Porque finalmente, pues no, usted se va a llenar de equipos en su planta. Y tiene que tener equipos que sean conocidos. El gran problema es que usted se llene con un PLC, por ejemplo, que es chino. Por ejemplo, Changlang, ¿no? ¿De quién será ese PLC, no? ¿Tendrá representante local en Perú? De repente es un equipo que viene de China programado en chino. Yo se los digo porque a mí me ha pasado, ¿no? Es decir, usted puede imaginar el problema en que se mete si, obviamente es su planta, es la planta de ustedes, porque yo normalmente he entrado como consultor, contratista. La planta es de ustedes. Si usted recibe o compra una máquina que está en chino, ¿les beneficia o los perjudica o les genera un problema? ¿Ah? Su problema, ingeniero. Claro, pues porque yo cómo voy a dar mantenimiento, cómo voy a operar. Entonces, fácil, profe, que el chino me dé la traducción. Los chinos normalmente dan la traducción en inglés, muy pocos lo dan en español. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Hay ciertas industrias donde ciertos equipos solamente lo hacen los chinos. Y hay que exigir que la información y la documentación técnica venga en español o inglés. Hay que exigir que tenga soporte local. Hay que exigir que tenga representantes locales con stock en repuestos para suministro. Es decir, para que cuando falle algo, inmediatamente yo lo pueda comprar. Porque lo peor que le puede pasar es que falle el equipo y justo la piecita que se dañó, 5 semanas de importación. Y eso le puede costar el puesto, ¿no? Ustedes ya lo tienen claro, ¿no? Ya saben eso, ¿no? Oye, me estás diciendo que mi máquina que me produce el 80% de mi producción, o sea, de mi ingreso, va a estar parada 5 semanas porque no hay la piecita, ¿no? Vaya usted a explicarle eso al directorio, al gerente general, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? O sea, ya no hay forma, ¿no? O sea, una de dos, ¿no? O lo votan o lo sancionan bien feo, ¿no? Y prácticamente esas sanciones quedan en el récord de la imagen profesional de cada uno. Entonces, para evitar esos problemas, mejor contrate al que sabe. Usted obviamente ya tiene estos tips, ¿no? Tiene que tener equipos de marca reconocida, con prestaciones de servicio local,
Y obviamente estas empresas no le van a dar equipos que son raros, entre comillas, que son difíciles de atender en un problema de mantenimiento. Bien, preguntas por favor. Quiero cerrar esta sesión. Ingeniero, una pregunta. Los PLCs de Indra Control o IndraWorks, que son de Bosch, ¿también son usados acá en Perú? Sí, en la línea 1 del metro. Ah, en el metro lo usan. Sí, Bosch tiene una línea fuerte en hidráulica, entonces hay plantas que tienen equipos hidráulicos. Hay equipos alemanes y por estándar vienen con Bosch, con IndraWorks. En el SEMA nosotros tenemos, ¿qué tenemos en el SEMA? Tenemos 4 módulos, ¿no? De industria 4.0, todo con IndraWorks. Hay industria muy fuerte de Bosch, sobre todo en la línea 1 y 2 del metro, que tienen equipos de IndraWorks, ¿no? Los carritos, por ejemplo, del tren, los que vienen, hay carritos donados, que son los verdes. Esos carritos usan PLCs IndraWorks alemanes. Pues sí hay presencia, ¿no? Hay presencia. Gracias más bien por la pregunta, ¿no? Porque yo me había orientado un poco más a la industria, ¿no? Preguntas. Profesor, una consulta con respecto al simulador que dijo que descarguemos. Ya. El video sale que solamente dura por 15 días. ¿Así? Y- Ya. Pero entonces, lo puedes craquear, dice, pero el craqueo a mí no me sale. ya, para eso, no se preocupen, a la 1:10, el programa va a ser, yo voy a dedicarme exactamente 20 minutos a instalar el software en mi máquina, para que todos vean cómo se hace, y todos lo puedan instalar junto conmigo, ¿ya? Y los otros 30 minutos a ver un poquito los tipos de entradas y salidas. Ese es el programa de la 1, ¿ya? Entonces, con eso ya ustedes todos al menos deberían tener instalado su software, ¿no? A veces algunos tienen un Windows 7, un Windows 8 que no es Pro, pueden tener un Home, o sea, es lo que hay, es lo que tienen, está bien, no hay ningún problema. Y a veces estos software piden permisos o hay que quitar el antivirus un ratito. Hay un procedimiento. Entonces eso lo vamos a explicar en ese momento. Es válida su consulta, entonces para evitar problemas o consultas reiteradas por parte de todos acá, atendemos eso mejor en una sesión para todos y todos puedan hacerlo a la vez. ¿Les parece? Está bien, profesor. Preguntas, por favor. Ingeniero, una consulta. Sí, Omar. Usted indicaba de que en una situación hipotética de que hace la compra de un PLC y bueno, hay Un un poquito más suministro fuerte, acá, ¿no? porfa. No, ahora sí. Ya, ahora sí. No, indicaba de que cuando se hace la compra de un PLC hay que asegurarnos de que hay un suministro local, en este caso, que Sí. puedan abastecer en caso hay. Y no sé si se haya topado en su experiencia cuando se ha comprado y no hay un proveedor local. Cuando yo empecé a trabajar hace 10 años en un hospital nacional, habían unos equipos de donación china, ¿no? Y o sea, el equipo funcionaba bien, todo, pero cuando ya tuvo la falla, se dieron con la sorpresa de que realmente, pues, la programación y el programa y el PLC eran chinos. Y ese fue el problema, ¿no? Y lo que se hizo es, el primer reto era llamar al fabricante que no estaba en Perú, que no estaba en Latinoamérica, que estaba en China y en Estados Unidos. Y cuando llamaron, ¿no? Los del hospital, bueno, es gente pues que del sector público que no todos saben inglés y mucho menos
chino, ¿no? Y hace 10 años, pues, la gente no estaba orientada a esas cosas, ¿no? Hoy en día todavía ya es más común encontrar gente que te habla inglés o que por lo menos tiene esa intención o en su cabeza que el chino también es importante. Entonces, una cosa es hablar un inglés o un chino y otra cosa es hablar un inglés y un chino técnico, o sea, un lenguaje técnico. Oye, ¿sabes que el PLC no trabaja? Necesito tal cosa, ¿no? Entonces, realmente por esa barrera del idioma fue prácticamente imposible contactarnos. Y le hablo que hace 10 años el tema fue del internet y los correos, era mucho más complejo, ¿no? Y había un número y un correo en el PLC adentro, y el PLC la dirección, todo está en chino. Los planos estaban en chino, y lo que se hizo fue contratar a un traductor para que traduzca, más una persona que sepa chino y pasarlo a técnico, ¿no? A un lenguaje técnico. Y lo que finalmente se hizo fue reemplazar el PLC, porque no había forma de que en otra ocasión, cuando falle, se vuelva a reparar, ¿no? Y como era del Estado, hay un problema, pues, cuando falla algo, hay que hacer un informe, hay un montón de burocracia. Es decir, el equipo está parado y la gente está desatendida. Realmente fue un problema bastante álgido. A nosotros nos llamaron simplemente para cambiar el PLC por un Siemens. Y como en este caso Siemens sí tenía representación local y atención. Hay un montón de empresas, pues, que están metidas ahí, ¿no? Esa es la respuesta que le comento. ¿Ya? Ok, bien, gracias. Bien, entonces nos quedamos aquí. Nos vemos a la 1:15 más o menos, ¿ya? 1:15 para ver lo del software.